Buenas tardes, aquí presentaremos el fundamento de los atributos jurídicos del Estado, que es un capítulo de la teoría constitucional y instituciones políticas de Vladimiro Naranjo Mesa. Los estudiantes que hicieron el mapa conceptual y el video son Alejandra Delina Macha Roa y Esteban Mauricio Rivero Zárate. Primer tema, el fundamento jurídico del Estado. Se trata de elucidar mediante la operación jurídica que configura el Estado. Y pues se han expuesto diversas teorías cuales se destacan son las teorías contractualistas. En estas se sostiene que la formación del Estado tiene un origen en el contrato social y esto le da fundamento a una autoridad legítima. 1.1. Las teorías contractualistas de la Edad Media y en el siglo XVI. Altisius dice que los diversos grupos sociales nacen por contratos, unos políticos y otros no. Grotius define la soberanía como un poder cuyos actos no están sujetos a otro derecho y pueden anularse por la voluntad humana. Pufendorf dice que para que una multitud sea una persona, es necesario que se haya unido primero sus voluntades y sus fuerzas mediante pactos. La teoría política está basada en el derecho natural que tiene dos elementos esenciales. Una, el contrato donde nace una sociedad y el estado de naturaleza donde antes existía un contrato. Entonces, el contratualismo se los dista de Hobbes. Para Hobbes, los hombres son gobernados por sus movimientos de las pasiones y en su estado de naturaleza, pues el hombre se encuentra en un estado de guerra. La sociedad civil es producto de una precaria construcción artificial que depende de una buena disposición del hombre y de ahí Hobbes saca sus 19 leyes naturales para lograr el establecimiento de la paz. El contratualismo de Locke. Con el libro del ensayo del gobierno civil se dio la autoridad del gobernante que debía fundarse bajo el consentimiento de los individuos, que algunas veces tiene que ser por el consentimiento de la mayoría. Con esto, dice también el libro que el estado de naturaleza del hombre es netamente que libre y pues se forma una sociedad política mediante un convenio o un contrato. El contrato social de Rousseau. Con el libro del contrato social de Rousseau se dieron a hacer las instituciones políticas y esta rechazaba el derecho del más fuerte y la idea de esclavitud. Con el estado de naturaleza el hombre es bondadoso, calmado, libre y feliz. Con el contrato social se consiste en un acuerdo entre voluntades en donde los individuos ponen en común ciertos intereses colectivos. Y si el contrato es violado, se devuelve a la libertad natural y sus derechos suicidios que han sido alienados. La teoría de fundación y de la institución. Esta teoría es hecha por Mario Sarro y plantea que el Estado en sí presenta los caracteres de un organismo social estructurado. Y pues el Estado es una agrupación de individuos dirigida por un gobierno central con el fin de hacer un orden político y social que beneficie a la población. Esto también lo pueden hacer los gremios, los sindicatos y la sociedad anónima, pero su diferencia con el Estado es que este tiene elementos consensuales y contractuales. 2. La posición jurídica del Estado. Una vez hecho el Estado, se producen agentes de poder que van a comprometer de manera directa o indirecta al Estado. Y pues cuando un jefe de gobierno sanciona o suscribe una ley, el contrato se compromete y pues la autoridad, si algo sale mal, el Estado mismo deberá responder. Tanto el presidente, los ministros y la policía son considerados órganos del Estado y pues son consideradas personas jurídicas, ya que son parte de los elementos del Estado. Maneras de comprender la personalidad del Estado. Las maneras de comprender la personalidad del Estado han variado bastante por muchos autores. Por ejemplo, aquí mencionaríamos dos. Smain dice que la personificación del Estado se personifica en sí mismo una vez hecho el Estado. También es el sujeto de sus propios derechos. En sí la consecuencia es que el Estado es una persona en sí. Y Carrera de Marx dice que las teorías se separan al Estado de la nación son contradictorias con el principio de la soberanía nacional. Las que niegan la personalidad del Estado. Las que niegan la personalidad del Estado y nación se dividen en dos grupos. Los primeros razonan su negativa en la relación en razones jurídicas y los segundos son de la escuela realista empirista y pretenden atenerse a los hechos materiales y adaptarles a las teorías jurídicas. Estos últimos son criticados fuertemente porque con el pretexto de establecer las realidades materiales desconocen las realidades jurídicas.
Las teorías para legitimar la personalidad jurídica del Estado. Según la primera doctrina, este concepto tiene fundamento en la colectividad estatal que tiene sus intereses propios distintos a los intereses individuales de sus integrantes. Michaud dice que el Estado es sujeto del derecho porque corresponde al interés colectivo. De ahí sale la naturaleza jurídica del Estado, que es su unidad en sí. Y esta unidad se manifiesta en dos puntos de vista. El Estado es una unidad de personas y la personalidad del Estado resulta en un segundo hecho que es su continuidad. 2.4. Conclusiones sobre la personalidad jurídica del Estado. A una persona se le atribuyen características de la persona natural, particularmente la responsabilidad de las acciones a quienes la integran y la representan. Los humanos debemos responder jurídicamente por nuestros actos y las personas jurídicas deben responder por los actos de quienes la representan legalmente. Y todas estas actuaciones que el Estado cumple pueden ser mejor comprendidas gracias a la teoría de la personalidad jurídica del Estado. 3. La soberanía del Estado. La doctrina clásica de la soberanía del Estado consiste en el presupuesto de que toda sociedad existe un poder absoluto, superior e incontrolado. El soberano no está sujeto a ninguna autoridad superior que pueda emplear coacción sobre quienes están sometidos a su poder. La noción de la soberanía del Estado. Se entiende por soberanía como un poder absoluto por encima del cual no puede haber otro poder. Bourdieu dice que la soberanía es la cual no depende de ningún orden político y el soberano es el poder que impone la idea de derecho. La soberanía del Estado es absoluta y el haber derecho aún de ello es un pleonasmo, puesto que es la sustancia de la soberanía que es lo absoluto. El desarrollo histórico del concepto de soberanía. La cuestión de la soberanía del Estado no se planteó en las antiguas organizaciones políticas orientales, ni en Grecia, ni en Roma, ni en la Edad Media, fue la Edad Moderna. Tampoco se planteó un sistema jurídico unificado, ni en los órganos supremos que coordinaran los diversos sistemas jurídicos, con la gestión clara. El origen moderno del concepto de la soberanía estatal. En el siglo XVIII fue extendida la idea de un sistema jurídico unificado, dotado de la supremacía sobre las reglas contradictorias, capaz de imponer su autoridad y permitir mayor estabilidad y seguridad al ejercicio del poder monárquico. Este concepto salió de la realeza francesa para asegurar su independencia frente al Sacro Imperio Romano Germánico y al papado y su supremacía interna frente a los señores feudales. 3. La soberanía papal versus la soberanía secular. En la obra de Juan de París se criticó la soberanía papal. Con ella se eliminaban las peticiones de Bonifacio VIII y gracias al Papa Juan XXII, que intentó intervenir en la sucesión imperial de Alemania, se repudió más el intento papal de situarse como ámbito supremo en el ámbito internacional. El problema cambió de forma convirtiéndose en la relación entre un soberano y el cuerpo de los súbditos que gobernaba, referenciando al poder del Papa y al carácter de la soberanía, que le daba autoridad al espiritual. Maquiavelo y el absolutismo estatal. En la época de Maquiavelo, Italia está dividida por varios estados y reinos, y los estados pontificios eran los más poderosos. Estos eran los causantes de que Italia no se uniera. En su libro, El Príncipe se dedica a ver las causas del auge y la decadencia de los estados, y la forma en que los gobernantes puedan perdurar. También habla sobre la mecánica del gobierno y los medios que se puede fortalecer un estado. Los conflictos religiosos y de poder temporal. Desde el final de la Edad Media se produce un tránsito del feudalismo al absolutismo monárquico. Uno de los factores más importantes fue la reforma, que pues al aumentar esta se dio una contrarreforma, el cual jugó un papel fundamental en donde se enfocó en apoyar la teoría de la supremacía del Papa. La teoría del derecho divino de los reyes. Como respuesta al poder político que provenía del pueblo salió este derecho, y este se enfocaba en la defensa del orden y la estabilidad política frente a una posición que aumentaba los riesgos de las guerras civiles de la religión. Con esto se cristalizaron los dos órdenes de las guerras civiles, y pues se correspondió al aumento real de la corona francesa hasta el siglo XVI. La contribución de Jean Bourdi. Jean Bourdi fue un jurista y filósofo francés que en el siglo XVI sacó el concepto del poder soberano de la teología, en la que lo había puesto en la teoría del derecho divino y se alejó del partidismo religioso y formuló
y lo formuló desde un sistema de ideas políticas. La parte más importante de la filosofía de Bonin es la existencia del poder soberano y define la soberanía como un poder supremo de los ciudadanos y los súbditos no sometidos a las leyes. De la soberanía monárquica a la soberanía popular. Entre los siglos XV y XVI se produjo el proceso de conformación de los estados nacionales en Europa. Con ello se contribuyeron a los factores de diversas índoles como sociológicos, económicos, intelectuales, religiosos y políticos, que condujo a la consolidación de la autoridad suprema. Y con eso se produjeron algunos replanteamientos de las teorías naturalistas y contractualistas por obra de pensadores como Altisius, Grotius y Pufendorf. Soberanía popular versus soberanía nacional. La teoría de Rousseau fue modificada durante la Revolución Francesa, donde se cesó el principio de la soberanía popular. Muchos estados en la era moderna han adaptado sus constituciones en el principio de la soberanía, en tanto otros se han consagrado con la soberanía popular. La Constitución francesa adoptó una fórmula de transacción en donde se define de una vez el problema, en que es la soberanía nacional pertenezca al pueblo, pero ningún individuo puede atribuir el ejercicio de ella. El concepto de soberanía en la Constitución colombiana. Bajo el yugo de la Revolución Francesa, se ha consagrado el principio de la soberanía nacional en todas las constituciones de la era republicana. Por ejemplo, en 1986 se decía que la soberanía reside esencialmente y exclusivamente en la nación, y de ella emana los poderes públicos. Pero la 91, se consagró la soberanía popular, dice que la concepción de soberanía reside exclusivamente en el pueblo, el cual emana el poder público. Las características y consecuencias de la soberanía del Estado. La doctrina clásica le ha reconocido al principio de la soberanía ciertas características que son que es indivisible, absoluta, es permanente, es excluyente, es indelegable y es incondicional. Y las consecuencias principales que darían la soberanía del Estado son dos. La primera es un poder de autoorganización y la segunda es expedir normas jurídicas. Las críticas al concepto tradicional de soberanía. La concepción tradicional de soberanía es criticada más que todo porque se sostiene que la soberanía de los estados es relativa y casi imponente frente a los compromisos y los dictados por las organizaciones internacionales y las entradas de las empresas. La conclusión sobre la soberanía del Estado. En conclusión, podemos afirmar que por muy vigorosos que sean los factores, tanto externos como internos, que tienden a comprometer el concepto de soberanía estatal, dentro de un Estado puede haber grupos y asociaciones cuya fuerza persuasiva resulte más eficaces que comprometer a un determinado conglomerado. 4. La relación entre Estado y el derecho. ¿Es el Estado superior al derecho o es el derecho superior al Estado? Esas cuestiones fundamentales han venido siendo planteadas a través del desarrollo de la teoría del Estado, de la ciencia del derecho, suscitando muchos conflictos. La teoría de la superioridad del Estado sobre el derecho. La teoría de que el Estado se encuentra por encima del derecho siendo tanto superior a él fue desarrollada principalmente por John Austin. Sí sostiene que el derecho no es otra cosa que el mandato del soberano. El soberano tiene el poder de obligar a otros miembros de la comunidad a obedecer y es el único creador del derecho. Teorías sobre la superioridad del derecho sobre el Estado. La doctrina que coloca al derecho por encima del Estado se ha desarrollado especialmente entre las marcadas de las llamadas doctrinas naturalistas. Según Crabbe, la idea moderna del Estado reconoce la autoridad impersonal del derecho como un poder gobernante sobre la vida social humana. El soberano, sino la comisión jurídica del pueblo, es la única fuente del derecho. Las teorías que niegan el antagonismo entre las dos soberanías. La tercera teoría, que la defiende Kelsen, niega la validez del antagonismo entre la soberanía del Estado y la soberanía del derecho. Para Kelsen, el Estado y el derecho no son propiamente los aspectos de la misma cosa, no son fenómenos totalmente idénticos. Y último tema, la relación entre el Estado y el derecho según la forma de gobierno. Para algunos juristas, las teorías anteriores parecen totalmente aceptables, pero por ejemplo, para Hegel,
no se podía llegar a un derecho universalmente aceptado. También, el Estado opera como una unidad jurídico-social. También, el análisis de la cuestión es necesario circunscribirse a las relaciones entre ambos conceptos dentro del ámbito del Estado moderno actual. Pues bueno, aquí están las bibliografías usadas en este video. Muchas gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado.